a fotografía. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emerson y déjame checar algo que... Ok, está bien, estamos bien, está todo perfecto aquí. Yo soy Emerson Melo aquí, siguiendo nuestro podcast, que usted sea muy bienvenido. Bueno, la verdad, gracias por permitir entrarnos en tu teléfono, en tu casa, en tu carro, en tu hogar, porque siempre queremos llevar algo de la palabra de Dios. No tenemos nada para ofrecer, pero queremos compartir lo que Dios ya nos ofrece, la palabra de Dios. Y hoy, una vez más, es un privilegio tener aquí el maestro Felipe Flores. Ya estuve conmigo en varias otras ocasiones, varios otros días tratando de lo mismo, asuntos concernentes a la palabra de Dios. Felipe Flores, bienvenido una vez más. Gracias, mi amigo, mi hermano Emerson. Gracias por la muy alta presentación, pero honestamente creo que nosotros sabemos que el maestro de maestros se llama Jesús y el Espíritu Santo. Pero Ajá. bueno, representamos a su palabra de Él aquí en la tierra y muchos hacemos diferentes labores, pero la mejor de ellas es presentar el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Felipe, por venir otra vez. Y hoy estamos tratando el milagro número 23. El Amén. milagro número 23. ¿Ok? Y con este milagro trata-se da segunda multiplicación de panes. Amén. Que está en Mateo y Marcos. Desta vez vamos a trabajar nomás en dos evangelios. Mateo y Marcos. Amén. ¿Ok? Que Dios les bendiga a todos. Vamos entonces a hacer una lectura para discutir um pouquinho sobre este tema. Você tem que trazer sua pluma, seu caderno para apontar las ideias que seguramente vendrão e vienen de Deus. Ok? Aprovecha, aprovecha. Vamos tratar de apretar a Felipe hoje para sair el bueno del jugo, assim, que trae la buena palavra, la buena mensaje. Ok? Mateo 15, versículo 32 hasta 39. Si usted tiene, acompaña conmigo. Mateo 15, versículo 32 hasta 39. Ahí dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmaye en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Aquí está el texto que trata de la multiplicación de panes alimentando a 4,000 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños, que está registrado en Mateo 15, versículo 32 hasta 39.
Ahora vamos a leer la mirada, la visión de Marcos. Recordando que este milagro estamos en el milagro 23 por nuestra puntaje. Entonces este milagro está nomás en Mateo y Marcos. No está en Lucas, no está en Juan. Ok. Vamos entonces ahí. Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10. Que trae un subtítulo en algunas Biblias diciendo que Jesús alimenta a 4,000 hombres. En algunas Biblias dice que también Jesús multiplica a los panes, algo así. Sí, es ¿Okay? 8:1. Ok, Marcos 8, versículo 1 dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y lo bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recorrieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felipe Flores. Inmediatamente ya pudimos ver algunas diferencias aquí. De que mientras Mateo habla que alimentó a 4,000 Sí. hombres, también habla sin contar de las mujeres y los niños. De los niños. Ya Marcos ya no habla de mujeres y niños, hablan más de los hombres. De los hombres. Sí. La verdad, en este tiempo no se hablaba mucho de las mujeres, ¿no? Las mujeres. Bueno, tocando ese tema, vamos a decir, en el ambiente judaico de los judíos, hasta el día de hoy la mujer no tiene como mucho menosprecio. Ajá. Porque si tú te das cuenta, son reconocidas porque siempre andan cubiertas de su pelo, más que nada enseñan solamente de aquí para abajo, no todo el rostro. Uh-huh. Ese concepto tienen ellos desde la caída de Adán, Ajá. porque culpan ellos a Eva. Entonces, como te dijera, la mujer judía, no solamente la mujer judía, porque son 12 tribus, para que los oyentes no vayan a decir se está enfatizando nada más en la pura tribu de Judá. De las 12 tribus de los hebreos, de los hijos de Israel, el concepto de ellos es que las mujeres no dan cavidad al hombre para que caiga en tentación de pecado con ellas. Por ello ellas cubren completamente todo su cuerpo. Okay. Para que un hombre, por culpa de ellas, un hombre no vaya a caer o a tener un mal pensamiento, en poder caer en un mal pensamiento de pecado, de codicia hacia una mujer. Sí. Es por eso el concepto. Entonces ellos a la mujer sí la tienen un poquito subestimada, un poquito como bajo, no la tienen como... Pero vemos a Jesús que Él no hace eso, porque Él enaltece a la mujer. Sí. Sí, desde que Él se le presenta cuando la resurrección, las primeras que fueron las 2 Marías, dice la palabra de Dios, y a ella les dice: vayan y díganle a los discípulos que he resucitado. Entonces, ellos, una mujer no tiene tanta autoridad o no es tan creíble, tan certera la palabra como la de un hombre. Ellas están excluidas. E incluso de las sinagogas, el quien enseña son los varones, los hombres. Ajá. Y las mujeres son sumisas o son sujetas al varón o al hombre.
Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, y eso sigue hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Yo veo hace como 2 semanas más o menos, yo estaba aquí en Houston trabajando, Ujú. una calle más tranquila, y yo miré que venía alguien con una bicicleta. Sí. De repente cuando me volví y miré, porque estaba muy cerca, una mujer, supuestamente una mujer, pero solo se miraba los ojos. Sí. Y ya estaba en este calor que estaba haciendo a 2 semanas atrás, Sí. completamente vestida, coberta y todo, solo los ojos. Y yo me fijé para ver, porque queremos saber qué pasa. Y había otras. O sea, yo estaba en un vecindario de personas así. Ah, ok. Entonces había muchos pasando de bicicleta, así, y wow. Y yo me sentí como desnudo en aquel momento. Sí. Imagínate esas mujeres por su castidad que ellas tienen, del concepto de Eva, de decir, pues vamos a decir, en el ámbito natural, ¿verdad? Ujú. Vamos a decir, ellas dicen, por nuestra madre Eva, el primer hombre pecó y cayó de la gracia de Dios. Entonces nosotros como mujeres, el concepto de ellas es que no vamos a dar cavidad para hacer caer en tentación a un hombre. Y no es así vamos a decir, las costumbres de los tiempos, de estos tiempos, o de diferentes, vamos a decir, nacionalidades o estados o como sea. Aquí es muy perversa vamos a decir, muy la vestimenta casi, pues la gente anda, bueno, las mujeres más que nada, Yeah, muy poca ropa usan. yeah. Bueno, no quiero entrar en ese tema, pero estoy mirando algún lugar que yo andé hasta hablando con el líder de allá, de que no es posible que las cantantes de este grupo de alabanza están ahí arriba del altar con este tipo de vestimenta. Se miraba partes de la mujer, se miraba. Sí. Y yo hablé con mi esposa, Híjole. ¿sabes qué? No, algo está pasando aquí. Mira, No comprendieron qué sí. es el evangelio, qué es seguir a Cristo. Lo que pasa que también, yo digo que debe de haber modestia, tiene que haber un respeto por los altares, porque los altares Ajá. marcan una diferencia a un escenario. Ujú. El escenario, quien se proyecta es el artista, el cantante, Ajá. pero en un púlpito a quien se proyecta es a Cristo. Perdón. Entonces, si hacemos mucha profundidad en estos temas, podemos caer hasta en un debate, pero aquí lo principal es de que sí tiene que ser algo adecuado. Todos yo creo que están de acuerdo, los oyentes, tanto como tú y yo, y cualquier otra persona que tiene el espíritu, porque el espíritu es quien compunge a uno. Entonces, hay mucha gente que no entra mucho. Hay unos lugares, lo voy a decir de esta manera para que sea más entendible. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Hay iglesias que son muy permisivas, que consienten mucho, y eso se llama liberalismo. Dan mucho liberalismo a lo que sea. Está bien, no importa, ahí al rato se arregla o se acomoda. Pero hay iglesias también que han caído en vamos a decirlo, en un legalismo. En un legalismo. Liberalismo y legalismo. Entonces, hay que encontrar el medio ahí, ¿no? Ahí en mi país hablamos de 8 o 80. Bueno, encontrar por los 40 más o menos ahí para que esté bien para todos. Sí, entonces como te digo, hay iglesias muy estrictas, los pastores muy estrictos, pero hay otros pastores muy liberales que dan mucho liberalismo. Ajá. Entonces, en el siglo XIX la iglesia empezó a caer en Inglaterra justamente por eso, porque empezó el liberalismo, o sea, empezaron a dejar que todos empezaran a meterlo, el paganismo a las iglesias, y la iglesia se vino de en picada y comenzó en Inglaterra, eso en el siglo XIX. Y de ahí hasta ahorita ha costado poderse nivelar. ¿Por qué? Porque está en un nivel muy bajo. Ahora, esto no les quiero decir a los amados oyentes que la iglesia está derrotada, que la iglesia está caída, jamás. Porque entonces nosotros estaríamos siguiendo en contra de la palabra, porque Cristo dice que Él va a venir por una iglesia gloriosa, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, en la iglesia siempre va a haber de todo, porque en la viña del Señor siempre hay todo, como en un huerto, hay árboles que dan
muchos frutos, hay árboles que dan poco y hay árboles que no dan nada. Entonces, no vamos a entrar mucho en este tipo de cosas para no... Si entramos en esta cuestión que usted habló del liberalismo y al opuesto. Liberalismo, bueno, ya están poniendo las calabazas rojas en las iglesias. en las iglesias. Wow, yo me atrevo a decir que por detrás de cada calabaza que se pone en la iglesia o relacionada hay un demonio. Me atrevo a decir, no está en la Biblia, no está escrito en ninguna parte, pero yo me atrevo a decir. Yo puedo decir, hablar lo que siento. Entonces, líderes, pastores, si ustedes están involucrados en algo así, están apoyando a que la gente siga con creencias, Con paganismo. con paganismo. Y al fondo se investiga bien con satanismo. ¿Ok? Pero no es el punto. El punto aquí es lo milagro. Los milagros. Jesús multiplicó los 7 panes. Estamos hablando de la segunda multiplicación. Sí, en ¿Ok? el 14 está la primera. Sí, entonces ya encontramos la primera multiplicación de panes. ¿Sí? Hubo un milagro muy grande. Pero Sí. aquí nos da a entender que los discípulos quizás se olvidaron lo que pasó allá. Sí, eso es correcto. Felipe, ¿por qué Jesús puede haber hecho 2 veces lo mismo milagro, básicamente? Y sus discípulos preguntaban, como por ejemplo, no tenemos cómo. Es una muy buena pregunta. No aprendieron ahí que... Felipe. Es una muy buena pregunta, Emerson, y para los oyentes también. Hay muchos conceptos, hay muchas teorías acerca de este punto clave, de por qué ellos, vamos a decir, preguntaron. En la primera vez también sucede lo mismo, en la segunda vez sucede lo mismo, y vamos a decir que es la creencia de ellos o la seguridad que no solamente de ellos, porque esta escritura es para nosotros también, es gradual. Porque si tú te das cuenta, cuando Pedro comienza el ministerio con Jesús, Pedro era arrebatado. Pedro era de sacar la espada y de tirar a machete. Pero vemos el proceso de él, cómo va avanzando poco a poco. Hasta cuando ellos reciben la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, es cuando cambia todo, la perspectiva de ellos. Pero aquí nosotros vemos que ellos no quiere decir que duden, pero en cualquier momento los milagros se olvidan, Emerson, de alguna manera o de otra. Mira, esto era un punto que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo, y cuando tú me invitaste a compartir esto, en realidad no sabía si nos íbamos a topar con este tipo de pregunta o no. Pero déjame decirte, y no solamente a ti, a la audiencia que nos escuchan, de que por milagros, vamos a decir, hubo multitudes de milagros en el transcurso de la Biblia, no solamente con Jesús, lo vemos desde Moisés, lo vemos desde Abraham, lo vemos desde muchos tiempos antes. Y el pueblo de Israel tuvieron milagros, la nube de fuego, la columna la columna de fuego, la columna de nube, agua de la roca, abrirse el mar rojo, y al final de cuentas dudaban. Al final de cuentas se olvidaba. Entonces, la convicción del cristiano, pueda ver los milagros que pueda haber, en el momento está contento, en el momento está feliz, pero pasa un tiempecito y viene la hora de la prueba y se olvidó el milagro. Y eso sucede con todos. Ajá. Con todos, así como sucedió con los apóstoles, sucede con nosotros también. Porque tenemos momentos de que recibimos un milagro de parte de Dios, porque yo he recibido muchos milagros, me atrevo a decir que tú también, y los oyentes también. Pero en el momento estamos contentos, felices, pero después pasamos una prueba, una dificultad, y parece que nos olvidamos de ese milagro. Y aquí no había pasado tanto, había pasado un capítulo, y ellos sabían que Jesús lo podía hacer de esa manera. Pero le dicen, ¿de dónde sacaremos tantos panes en este desierto?
Entonces, el punto principal y la respuesta que yo le quiero dar al público y a lo que tú me preguntaste sería de que realmente nosotros no tenemos que estar anclados por un milagro. Ujú. Porque los milagros los puede recibir, cualquier persona los puede recibir, hasta personas no creyentes. Ajá. Porque si tú te das cuenta, en los leprosos habla que dice que fueron 10 los que Ujú. fueron limpiados de la lepra. Sí. Solamente 9 fueron que se olvidaron, la mayoría. 9 y uno fue el que regresa Ujú. a los pies del maestro. Y Jesús pregunta y dice, no fueron 9 los que recibieron el milagro, la sanidad, Ujú. y solamente este dice, y es samaritano. O sea que no era ni 100% judío, ya era mestizo. Entonces, pero la clave está ahí porque él le dice, recibe la salvación. Ajá. Entonces recibió sanidad y también recibió salvación. O sea, nos días de hoy hay mucha gente recibiendo la sanación, Los milagros, los digo milagros, así, los milagros, recibe un milagro y ya, se olvidan, bye bye. se olvidan, A nos veces, olvidamos. a veces empieza a ir a la iglesia una campaña, va una Correcto. semana, un mes, un año, hasta que recibe su milagro. Recibió su milagro, Y ya no se ven. ya no yo ya escuché a una persona, Ujú. no, yo no voy porque no, ya recibí lo que buscaba. Claro. ¿Cómo ya recibió lo que buscaba? Que es poco si uno piensa así, porque, oh, ya recibí lo que buscaba. Y me habló, no, no es que ya recibí lo que buscaba, ya vengo nomás a veces ahora. Luego Jesús aclara también, Emerson, de que los milagros más que nada no es para la gente que ya está convertida, para una gente que ya está bien centrada en el Evangelio. Dice que los milagros son para los incrédulos, Ajá. para que los incrédulos crean. Ujú. Pero muchas de las veces nosotros, ya estando fundamentados en una iglesia, en el Evangelio, y aún así todavía pedimos milagros, pedimos señales, porque un versículo más adelante de ahí donde leemos, si tú te das cuenta, piden señal. Ujú. Dicen, ¿qué señal nos das tú? Danos una señal del cielo. Ajá. Porque no se conformaban con las señales de la tierra, con la multiplicación de los panes, de los peces, con sanar cojos, darle la vista a los ciegos, levantar paralíticos. Ellos decían, no, estas son señales terrenales, hasta los demonios la pueden hacer. ¿Por qué digo esto? Porque con Moisés, cuando él tiró la vara, se convirtió en culebra y dice que también los magos Ajá. egipcios hicieron lo mismo. Entonces ellos sabían de lo que se trataba y dijeron, no, danos señal del cielo. Me refiero a esto, cuando ellos piden esa señal, están pidiendo una señal como la de Elías. O sea, haz descender fuego del cielo. Ajá. Cosas así, porque ellos ya habían mirado todos los milagros de Jesús, pero estaban pidiendo un milagro que viniera exactamente de arriba. Y ahí que Jesús contesta sobre el señal de Jonás. Ajá. Ahí que Jesús habla de señal de Sí, Jonás. que no les era Se dado. sigues estando en la historia. Ujú. Estando en la historia. Bueno, la Biblia es viva. Amén. Es viva. Todo que ando leyendo en la Biblia, pido a Dios, Señor, ayúdame a poner mi mente ahí, como si yo estuviera ahí en este momento. Y como por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada el Salmo 91, ahí en una explicación, un grupo que doy algunas pequeñas clases. Estaba hablando, mira, leemos el Salmo 91 no religiosamente. Leemos el Salmo 91 como si yo mismo estuviera escribiendo. Claro. Sí, no como supuestamente quien lo escribió fue Moisés, ¿no? Supuestamente, no se sabe quién lo escribió. Hay escritores que sí se saben sus nombres, pero hay escritores anónimos. Pero no importa, es una bendición para nosotros. Entonces, cuando lo leo, yo pongo en la primera persona. Como por ejemplo, aquel que habita, no, yo que habito en el esconderijo del Altísimo. Sí, o sea, lo hace uno propio. Sí, como si yo estuviera escribiendo él, porque yo quiero que sea real en mi vida, entonces tengo que hacer lo máximo que pueda. Correcto. ¿Ok? Entonces, siguiendo aquí un poquito más. Gracias, Felipe, por contestar de esta manera esta pregunta. El versículo 33 de Mateo 23, dice ahí, entonces sus discípulos le dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? O sea, contestando ahí, porque olvidaron, por alguna razón, ya tenía duda otra vez que Jesús es poderoso y es capaz de hacer lo que quiera. Sí. Ok, 34 dijo, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7.
y unos pocos pececillos. Y mandó la multitud se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y peces, dio gracias, partió y dio a sus discípulos a la multitud, y comieron todos, saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Felipe, estos números, ¿quería nos decir algo? Como por ejemplo, que se recostase, una cuestión de organización. Sí, eso es orden. 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 Ok, tenemos Flores. sí, tenemos un Dios de orden. Entonces lo primero que vemos ahí con él es él da una orden que se ordene la gente. En esta versión, Reina Valero dice que se recostasen, ¿verdad? Pero la versión Kadosh y la versión Safer Dabar, que es la del hebreo al español, dice que se reclinasen, y eso quiere decir en una manera ordenada. O sea, tomen una orden. Una orden a donde está el maestro, donde está Jesús, como esperando, como por ejemplo en un salón de clases, que ustedes le dicen a un niño, a los niños, los ordenan, los ponen en orden, ordenados. Eso es lo que la versión quiere decir. Entonces vemos a un Dios de orden. Primeramente, antes del milagro, lo que Él hace, pone orden, o sea, una orden. De ahí, los números, como dices tú, sí tienen mucho que ver. Pero en realidad y honestamente, Emerson, no quisiera yo entrar en profundidad a esto de los números, que sí es muy importante, pero nos tomaría, por 2 razones. Una, nos tomaría mucho tiempo, y la otra, muchas personas van a entrar en controversia porque los números, más que nada, tendríamos que saber qué es lo que significa su valor de ellos en gematría bíblica. Y eso solamente viene de las raíces hebreas. No te preocupes por mientras, porque yo quiero hacer un podcast para tratar de números. Sí, de la Biblia. Por ejemplo, hay aquí y hay varias otras partes. El número 7, nosotros sabemos que es el número de Dios. Es el día perfecto de Dios. Es la magnificencia de Él, porque si empezamos a ver la orden de ellos, cuando empieza a crear, empieza con el 1, va con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. En el 6 es número de hombre, pero el 7 es el número de Dios. Y por eso te digo, no quería yo entrar en esto, porque el 7º día es el día de Shabbat. Es cuando los judíos guardan ese día. ¿Por qué? Porque es incluso cuando recibieron el maná, desde ahí viene, no viene desde la ley mosaica. Entonces, el guardar el Shabbat viene antes de una ley. Es un principio, no es un mandamiento mosaico. ¿No? No, eso viene desde antes. Eso viene desde Génesis, cuando vienen saliendo ellos en Éxodo, cuando ellos salen y viene el maná, que nuestro Padre Dios les dice que vamos a decirlo así, pues no nombra días, porque por eso te digo, la numerología o la gematría bíblica es muy profunda. Entonces, tienen sus valores y no existen días como nosotros conocemos, lunes, martes, miércoles. Para ellos es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo, día octavo, día noveno. Y el día séptimo es el día perfecto, pero el día octavo es el principio otra vez. El principio de una nueva semana. Y así se va. Entonces ellos no conocen los días como nosotros los conocemos, porque ese es el calendario greco-romano, que vamos a decir que es los nombres de puros dioses, como constelares, de los satélites. Sí, Saturno, sábado Saturno, domingo Sunday. De los planetas. De los planetas, todo eso. Entonces, por eso te digo, no quería entrar en ese asunto, pero en gematría sí, los números tienen su valor. Por un acaso, hace como 3 o 4 días estaba con mi esposa estudiando los nombres de la semana, que están totalmente conectados allá. De lunes, martes, miércoles. Sí. Y estábamos estudiando en portugués, pero a 500 años atrás los nombres eran más semejantes, como hoy es segunda-feira, antes era lume. Sí. Ahí Joves, el jueves, eran muy semejantes. Hoy se cambió todo y allá, pero ahí está conectado con estos planetas también. Todo eso viene del paganismo. Con esto y cómo trabajan alrededor para
quizás para alejar el hombre de Dios. ¿Por qué crees, Emerson, que el diablo es muy astuto? ¿Y por qué crees que hasta la hora se cambia? Cambian una hora aquí en los Estados Unidos. Porque los judíos, los verdaderos judíos, ellos tienen una hora para adorar. Ajá. Todos los días. Y ellos saben la hora a la que van. Y ellos van a esas, son 2 horas las que toman. Uno es la hora tercera y el otro es la hora sexta. Entonces, hasta el enemigo quiere, ves que aquí se ha cambiado eso del horario. Pero el horario, vamos a decir, ellos tienen ya eso marcado en sus vidas de generación en generación, esa hora específica cuando ellos todos llegan a la sinagoga. Ajá. A orar, pero el enemigo ha querido cambiar, ¿cómo se dice? Manipular los tiempos. Ajá. O cambiar o degenerar la genética, no solamente en la humanidad, no solamente en la genética en los animales, sino hasta en el reloj, en el tiempo. Y tenemos que ser astutos nosotros en conocer eso. Porque qué bueno que nuestro reino no es de este mundo. Felipe Flores, una bendición estar con usted aquí. Vamos a seguir un poquito más con este tema. No vamos a entrar en numerología, porque aquí ya va a hablar de más 4,000 hombres. En el milagro anterior de los planes hablaba de 5,000 hombres. Sí. Sí, sin contar las mujeres. Ok, otro tema está aquí. Ahora, algo importante. Felipe Flores, con este tema aquí. Versículo 38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. 39, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Pero el libro de Marcos, capítulo 8, el versículo 10, dijo, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta. Supuestamente esta historia está tratando de lo mismo. Sí. Al mismo tiempo. Magdala y Dalmanuta. ¿Cómo podemos entender esto? Ciudad, distrito, una región. A lo mejor Mateo, él estaba hablando de, vamos a decir, como del estado, de Texas. Vamos a decir así, Texas. Pero Marcos, él es más específico. Marcos, él va al punto. Marcos es más corto, pero él hace más énfasis en que va al grano. Ajá. Por ejemplo, él puede decir a la ciudad de Spring, a la ciudad de Tomball, o a la ciudad de Conroe. Vamos a decir es lo que Marcos enfatiza en eso. Ahora Mateo fue un testigo ocular, fue un testigo que anduvo con Jesús. Y Marcos, él toma toda esta recopilación, pero la hace como más... Si tú te das cuenta, el libro de Marcos es bien corto. Es bien corto porque él es más específico. Ahora Lucas, él toma recopilación de, vamos a decir, de todo lo que él sabía, porque él comienza diciendo, yo investigando profundamente esto y esto y... Tal vez habló con todos, ¿no? Con todos, hasta con la madre de Jesús. Ajá. Hasta con la madre de Sí, Jesús. es cierto, es cierto. Sí, él empieza haciendo una recopilación de investigación y así es como él basa ese punto de vista. Ajá, entonces, sí, Dalmuta es como, por ejemplo, vamos a decir Gadara, ¿verdad? Ajá. Gadara. Okay. Está hablando que es una ciudad de 10 pueblos, pero hay pueblos específicos como que tienen sus nombres y todo eso. Entonces, Mateo está hablando de Magdala, vamos a decir, del estado de donde salió María Magdalena. Pero Marcos, él está enfatizando que fue a la región. Él no está hablando del estado, él está hablando específicamente a la región. Ok. Ajá. Sí, como te decía, vamos a decir Houston, ¿verdad? Sí. Vamos a decir, Emerson salió de Houston, o se fue a la ciudad de Houston. Pero aquí esta área es, que es Magnolia, ¿no? Montgomery. Entonces, Montgomery. Ajá, Montgomery, ok. Pero entonces vamos a decir, Marcos está enfatizando ya el lugar, la ciudad, porque dice región, lo que es una región. Sí, una sí, región. Y aquí arriba nomás dice Magdala, que puede ser el estado, ¿me entiendes? Y aquí dice región. Ok. Ajá. A la región, ya él está haciendo específicamente. Está bien. No, claro, son detalles que no tienen tanta importancia. ¿Sí? Lo importante para entendernos es que Jesús hizo el milagro. Ahora, Felipe, con este texto, ¿es posible traer una prédica completa?
Claro, ni ajusta el tiempo. De aquí podemos sacar 3, 4 prédicas. ¿Oh, sí? Sí, fácil, porque... Porque le pregunto porque la gente que nos acompaña, Ujú. ellos preparan sus prédicas para sus grupos, en sus Ok, casas, perfecto. iglesias y otras partes. Entonces, yo les he prometido que iba a dar como detalles de cómo entrar mero en una palabra basada en la Biblia, claro, Ok, para que pudiera como entender, como si Dios hubiera, claro que Dios está hablando ahí, claro. pero, Sí. o sea, base de prédica, Ok, base de base de prédica prédica. para este punto. Felipe Yo Flores. creo que aquí nosotros podemos, primeramente, si quieren ponerle un tema a una prédica, sería basado en la misericordia de Dios Ujú, o en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es de que Él se mueve a misericordia. Su corazón dice que se estremece, ¿verdad? ujú, Tuvo compasión de ellos. ujú, Compasión es tener como decir tú, pero pues tengo que darles algo. ujú. Me siento como, no me siento bien, tengo que dar compasión, Sí, gracia. Entonces, los títulos de las predicaciones son para guardarlos, para hacer archivos, pero vamos a decir, si quieren escoger un tema de la misma predicación, yo podría ponerle aquí a un tema ¿cómo te había comentado? La compasión de la Cristo. compasión. La compasión de Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad Él siempre ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Ahora, para ir sacando paso por paso, me gustaría leer nuevamente para ir explicando aquí cómo armar una prédica acerca de esto. Ok, vamos, Porque vamos. dice en el 32, y Jesús llamando a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente. Entonces el tema sería la compasión de Cristo. Ya sacó El el tema, tema ahí. el Ok. tema. Entonces tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ahí yo pondría el primer punto, los 3 días que están conmigo y no tienen que comer, porque eso me quiere decir que había gente ahí que de todo corazón andaban con Jesús no esperando nada a cambio, aunque ya habían recibido algunos milagros atrás, Ajá. pero 3 días estar con el maestro, eso a mí me da a entender que realmente había gente que querían seguir al maestro. Eso Wow. sería el primer punto, de que había gente con un corazón apegado a Cristo. A- Nossa, este é mais profundo do que eu pensava, porque 3 dias esperando sí, solo por por escuchar escuchar, o la sea, enseñanza, y la no, ya prédica me del voy, maestro. ya, no, estaban ahí 3 días, no, tres no estamos días hablando de una y la hora. gente, y nadie estaba así, diciendo, no, ya me voy, no, 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 no. no, no. Y los discípulos, hay que enfocar esto, porque los discípulos dijeron, despídelos, o él dijo, tengo compasión de ellos. Entonces, si él no los despide por educación, ellos no se van. Pero ahora las iglesias, nosotros vemos eso, por eso es importante predicarle a la gente de esto, Ajá. de que ahora los cultos o los servicios son bien cortitos, 45, 35 minutos, y aún así vemos a gente bosteciando, vemos a gente casi durmiendo, vemos a gente como aburridos ahí, como si no tuviera importancia. Pero vemos a gente aquí con 3 días que ni siquiera sabemos porque no enfocan ellos en eso. Si los días anteriores comieron, me atrevo a decir que sí tuvieron que comer algo, pero me atrevo a decir que muchos no. Por eso Jesús miró y tuvo compasión de ellos y dijo, no los voy a mandar en ayunas, sino que les vamos a dar de comer porque si no se van a desmayar en el camino. Ajá. O sea que a la hambre apremiaba. Y a ellos no les importaba eso, ellos estaban ahí por ese apego, por ese amor verdadero a Cristo. Entonces ese sería el punto número 1. Ok. 3 días, vamos a decir, el tiempo que nosotros le damos o que la iglesia Ajá. ahora le da a Dios y el tiempo que ellos estaban dándole en ese tiempo era Ujú. bastante. Entonces ahí sería el primer punto. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Aquí estaría el punto número 2, en el 33. Entonces los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y entonces ahí para lo que nosotros parece imposible, para Dios es posible. Y eso nos lo está hablando a nosotros también. Es un verso
dado en el momento específicamente a los apóstoles en esa hora, pero es un tema general para ahora nosotros en día. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que muchas de las veces se frustra uno aún viendo milagros y en el momento de la situación que se nos atraviesa ya no sabemos qué hacer. Decimos, ¿de a dónde? ¿Cómo le hago? No tengo para la renta, no tengo para la gasolina o no tengo para el colegio de mi hijo. Y se frustra uno y entonces el tiempo que le estamos dando a Dios, ya vamos a decir, ya no es un tiempo puro, ya no es un tiempo sincero, ya es un tiempo adulterado y todo eso, y dudando de los milagros que Dios, que ya hemos visto, porque nosotros hemos visto milagros. La gente ha visto milagros. Pero entonces aquí se olvida, en la situación difícil, el punto número 2, la gente se olvida o tenemos la ende de olvidarnos de los milagros que Dios puede hacer, aún sabiendo que Él ya los había hecho y que los ha hecho con nuestra vida también. ¿De dónde nosotros sacaremos, dice, tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? O sea, porque no era cualquier multitud. Estamos hablando de que el problema ellos lo miraban que era grande. Pero no sabían, se olvidaron que el maestro estaba ahí. Se olvidaban que el rey de reyes, el que tiene la potestad para hacer eso, estaba ahí. Pero en un momento dado se olvidaron como lo mismo. Y pueden tomar como referencia lo de la barca. Cuando iban en la barca, que el maestro estaba ahí y ellos le hablan, Jesús o maestro, despiértate, ¿qué no ves que perecemos? Y él descansando en medio de la tormenta. Esto ahí se puede hacer enfocar, tomar ese versículo de la barca y las tempestades. ¿Por qué? Porque vemos a un Cristo, a nuestro Rey, tranquilo en medio de la tempestad, y ellos eran pescadores y tenían experiencia y empezaron a luchar contra esas mareas. Pero cuando van y le dicen, maestro, ¿que no tienes cuidado que perecemos? Él se levanta tranquilo, imagínate Emerson levantándose él y decirle al viento, calla, al mar o o sea, bonanza, tranquilidad, paz. Y ellos se sorprenden, wow, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Lo mismo está sucediendo aquí. O sea, ese versículo lo podemos transportar para ponerle un step aquí, para poner una explicación más profunda. Una explicación más para apoyar. Bem interessante que você está hablando. Me recuerda una vez que estaba comentando aquí, en mis comentarios de la red, que Jesús es el hombre que hasta cuando no está haciendo milagros, haz milagros. Claro. La mujer que tocó el flujo de sangre. Él no estaba haciendo milagro, él iba a hacer después, ¿verdad? No está, pero hizo milagro. Y también Jesús es un hombre que en la tempestad duerme. Sí. Y en la noche, cuando todos están durmiendo, él está orando. Él está despierto. Está despierto. Sí. Jesús no es de este mundo. Entonces hay muchos puntos que podemos tomar de otros versículos o capítulos para apoyar esta base de la prédica. Y nomás en eso ya tenemos mucho que nosotros enseñarle a la iglesia, a los oyentes, a los hermanos. Ya tenemos mucho, pero aquí hay otras cosas más importantes. Vamos siguiendo. El 34. Dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Aquí ya estamos con el tercer punto. Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Anoten esto porque es bien importante. Este punto número 4 sería, vamos a decir, casi no el aterrizaje o el vamos a decir, el éxtasis de la prédica, pero sí sería algo donde podemos despertar nosotros a los oyentes. ¿Por qué? Nosotros podemos decirles, podemos tomar esto, donde dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Ok, el Señor no te pide tanto, el Señor no me pide tanto, amado hermano, hermana. Dios te pide lo poco que tú tienes para que Él lo convierta en mucho. Multiplique. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Aunque Él lo sabía, porque Él es el maestro, ¿verdad? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Entonces el Señor no nos pide mucho.
Se puede conectar entonces con el aceite de la viuda. Con el aceite de la viuda, lo podemos conectar Ajá. con el aceite de la viuda, con la mujer que dio las blancas, cuando los fariseos y los saduceos estaban dando sus ofrendas y sus Ok, diezmos, ok, que claro. dice que la mujer Las sacó moneditas. sus blancas, sus moneditas y las puso ahí. Jesús Ajá. dice, en realidad ella ha dado más que todos estos. Ajá. Pero había gente que había dado buen dinero, pero daba de lo que le sobraba. Y esa mujer había dado poco, pero era lo único, el único sustento que traía en sus bolsillos para su casa. Entonces podemos tomar esas bases para ponerle más, como te dijera, más escalones a esta prédica, para ponerle más refuerzo a esa prédica. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros le damos a Dios también de lo que nos sobra. El tiempo, si vamos al tiempo, ¿cuánto tiempo le damos a Dios? Si sacamos la cuenta, Emerson, en Bueno, horario, ya llegamos atrasados, ¿no? sí, Ya llegamos tarde. ya llegamos tarde. Empieza a las 10, llegamos a las 10:10. Sí. No, y otra cosa, mira, el diezmo en tiempo serían 2 horas con 40 minutos, porque el día tiene 24 horas. Ajá. Y el 10% de ese tiempo son 2 horas con 40 minutos. Y no damos esas casi 3 horas al día para el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Él no nos pide tanto, Él no nos pide todo el día, pero sí nos pide un momento de comunión con Él, un momento puro de consagración con Él y con el Espíritu Santo. Entonces, el poco tiempo que nosotros le podamos dar al Señor, pero que sea de todo corazón. Déjame poner una adición algo aquí. Estaba escuchando y leyendo también sobre Paul Young Cho, del líder, ya partió con el Señor, el pastor de la más grande iglesia del mundo en Corea. ¿Sí? Y él, cuando empezó su ministerio, oraba 4 horas por día. De las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Wow. Todos los días. Al sábado también, domingo también. Sí. Todos los días. Todos los días. Él dijo, la iglesia, bueno, la más grande iglesia del mundo, ¿no? La más grande de todo el mundo. Wow. Y sigue hasta hoy. Y la regla de los pastores es que tengan 4 horas de oración diarias. Qué tremendo. 4 horas de oración diarias. Y algunos empezaron a entrar para pastorear de las iglesias. No, pero 4 horas no puedo. ¿Qué horas va a entrar ese trabajo aquí en la iglesia para pastorear? A las 10. Entonces llega a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. No, pero es muy temprano. ¿Quieres ser pastor o no? Aquí. Sí. Y sigue siendo hasta los días de hoy la más Sí. grande iglesia del mundo. Claro, porque la clave está en la oración, Ajá. en la comunión con Dios. Y milagros y milagros y milagros pasando a cada rato, a cada día. Sí, esa es una de las cosas donde las iglesias ahora carecen o carecemos de milagros y de todo este tipo de cosas por falta de que todo el tiempo hacemos las cosas y entregamos a Dios lo que nos sobra, tanto como económicamente o materialmente y tanto como espiritualmente y en el tiempo también. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo no quería tocar este tema, pero a la gente no le gusta diezmar. A la gente ahora no le gusta ofrendar. Porque creen que eso es un robo, que eso fue del Antiguo Testamento, etc. Pero el Dios que nosotros, en Malaquías, nosotros lo que vemos que Él dice, probadme en esto, trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en la casa. O sea, no es que Él no lo necesite. Tenemos que hacer otro podcast hablando de ofrendas. Sí, bueno, seguimos a lo mismo. Pero, Entonces, nomás para cerrar esa parte que estaba hablando aquí, es que lo que pasa en los días de hoy, la fe se perdió. Porque yo veo así, porque ya no se predica lo que debería de se predicar. Como por ejemplo, yo escuché un hermano ayer hablando tradicional, muy tradicional, hablando, no, hoy en día no hay milagros ninguno. Hoy en día Jesús ya no hace más milagros. El Espíritu Santo cuando hace algún milagro, nomás un dolor así en la espalda, un dolor de cabeza, cosas así, pero no resucita más a nadie. Ese tiempo no es más para nosotros. No sana ninguém de cáncer. No, ese tiempo fue cuando Jesús andó aquí, pero hoy no hay más. ¿Por qué piensa así una persona así? Porque, mira, su contexto, las prédicas que escucha
esta persona son basadas en esta falta de fe por Claro. todo tiempo. Aí eu hablé, minha esposa estava comigo, eu hablé com ela, mira, se você agarra essa botella, uma botella aqui, Ujú. oh, quiero que esté bien, usted pone la botella adentro de la hielera, el freezer. Sí. Al día siguiente va a salir como piedra. No, pero quiero que esté bien caliente, que prenda fuego, pone a la hielera. Al día siguiente va allá, va a estar aún más fría, más piedra. ¿Qué tiene que hacer? Quiero que esté caliente, ponga en el horno. En el horno, para que se Prende el horno y va al día siguiente para ver. No va a poder, porque va a estar como hirviendo. Este es el punto. La gente está demasiado metido escuchando nomás las prédicas de estos que tienen fe, pero no están hablando la verdad de la palabra. Creen que no hay más Espíritu Santo, que no hay más milagros. ¿Y qué tiene que hacer una persona inteligente, un cristiano inteligente que está con nosotros aquí mirando? Escucha líderes que escudriñen bien la palabra. Yo les recomendaría a ellos Timoteo. Ajá. Cuando Pablo le habla a Timoteo, donde le dice, si alguien desea el obispado, buena cosa desea. Si alguien desea el diaconado, buena cosa desea. Pero comienza a dar una serie de ¿cómo te dijera? De cosas o de virtudes que tiene que tener esa persona. Uhum. Hombre de una sola mujer, no dado al vino, no codiciosos, no deshonestos, no amadores de ganancias, como te dijera, ávaros, y empieza a dar Entonces, honestamente yo lo que quiero decir acerca de lo que tú dices, estas personas son personas modernas, Uhum. conformadas a las corrientes de este siglo. Y Pablo nos anuncia y nos dice, no os conforméis, Uhum. sino que sigamos nosotros luchando por la buena carrera, porque por la meta que es Cristo, y él enfatiza como un soldado, ¿me entiendes? Como un atleta y cosas así. Yo entiendo que Uhum. la oración tiene poder. Santiago que dice, la oración de un justo puede mucho en sus efectos, en sus resultados. Y también entiendo que una persona está en la presencia de Dios, está bien, ora, pero yo no puedo creer mucho que usted ora 5 minutos por un problema grave, ok, ora 5 ya está, ok, ya que se acabó la oración, pero oración para mí yo pensé que estaba empezando, ya se acabó. Y usted pasa 2 o 3 horas o 4 horas mirando a Netflix. No hace sentido para mí. Uhum. Usted pasa una pitada de sal, así con Dios, un poquito, ok, ya está bien. Ahora voy para Netflix. Ahí usted se deleita tranquilo, mirando otras cosas, llenando su mente con otras cosas. Y yo no estoy seguro que Dios estaba escuchando otro diciendo, mira, si no me lleno con el Espíritu de Dios, me lleno con el Espíritu de Netflix. Me lleno con el espíritu de los Walking Dead o cualquier otra cosa ahí. Seguro, no es el espíritu de Dios. No. El espíritu de Dios se llena escudriñando la palabra, orando, buscando de Dios, ayunando. ¿Cuál fue la última vez que usted hubo un incentivo de ayuno? Que alguien habló, este día vamos a estar en ayunas. ¿Cuándo? No, hombre, no me gusta. La cuestión no es gustar, no es tener, No. me gusta hacer esto. ¿Le gusta a usted ayunar? No. ¿Le gusta a usted despertar temprano para orar? No me gusta. A mí tampoco. Pero es esto que nos pone más cerca de Dios. Nos eleva en el espíritu. Nos eleva. Más cerca de Dios. Podemos escuchar a Dios cuando estamos en esta situación pasando así. Uhum. Si estoy totalmente lejos, con la cabeza llena de Netflix, Sí. no hay espacio para Él. Por eso le digo, usted que está con nosotros, tenemos que rever nuestros conceptos, nuestras direcciones, nuestras decisiones. A cada día. ¿Qué estamos escuchando? A veces Dios nos habla, hey, usted tiene que hablar con su pastor, que tiene que arreglar algo más. Y no es mal.
no es mal. Hablamos con Dios, hablamos con todos. Ok, Felipe, para cerrar. Sí, para cerrar solo quiero tomar unos últimos puntos a los que van a armar sus prédicas y es que van a dar unas prédicas. En el, ok, hablamos de que Dios te pide, ¿verdad? Poco y Él hace mucho con lo poco que nosotros le damos. A Abraham le pidió a su hijo, a Isaac le dijo, vete y sacrifícalo, y vemos que él por él mismo jura a Dios y le dice que su descendencia iba a ser grande. ¿Por qué? Porque no le negó lo que él le pidió a él. Entonces, pero el otro punto, y con ese yo creo que cerramos aquí donde dice el 36, Mateo 15, 36, dice, tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido como 4,000 hombres. Ok, amados hermanos y hermanas, los que van a predicar o los que van a presentar este estudio, lo que vemos que Jesús, él pudo haber hecho ese milagro de una manera sobrenatural, pero él le place usar a sus discípulos para poder dar, para poder compartir, para poder saciar al necesitado, a los que estaban en ese momento. Entonces, ustedes como predicadores son los encargados de repartir este platillo hermoso que es la palabra de Dios. Ustedes y yo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es impartiendo el pan de vida que es la palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que el de mí tome no volverá a tener sed. Entonces Él les da la oportunidad a sus discípulos y a ti y a mí de poder impartir ese pan. Luego dice, y los partió y dio gracias, y los partió y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué quiere decir? Que esto no se desperdicia, que esto nosotros lo tenemos que valorar, y lo que nosotros vemos que Él les da esa libertad, ¿cómo se dice? O sea, Él les entrega en sus manos lo que Él multiplica para que ellos puedan compartir a otros. Y amado oyente, con esto cerramos. Lo que te quiero decir es que muchas de las veces las bendiciones de poder compartir o de poder dar no vienen porque nosotros no hemos entregado a Cristo lo poco que nosotros tenemos en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos cerramos las manos y no somos capaces de abrirlas para dar. Pero cuando nosotros le entregamos lo poco a Jesús que tenemos, lo poco que Él nos pide, así sean pocos como esos pececillos, Él los multiplica, y aparte no nomás los multiplica, sino que entonces es la mejor fuente de que nosotros podamos recibir más entendimiento, más sabiduría para poder impartirlo con otras personas. Es algo bien importante esto, bien importante, de que la clave para nosotros, para que nosotros haya abundancia, tanto como en lo material y en lo espiritual, es nosotros poder compartir con otros. Poder compartir con otros. Felipe Flores, agora algumas pequenas perguntas sobre su prédica, porque eu quero tomar como exemplo que você já anda predicando, já dá classes, já tem um caminhar com Deus haciendo la obra, compartiendo a palavra. Amén. Sí. Entonces, ¿cuál su manera de oración, de preparación para una prédica? Por ejemplo, si usted va a predicar sábado, Ajá. y hoy es jueves, Hoy es jueves. ¿qué usted hace Primero, para estar bien ahí? mira, yo esto lo voy a decir aquí. Normalmente no me gusta hablar de estas cosas, pero ya que me lo preguntas, lo voy a compartir contigo y con los hermanos. La oración en mi vida ha sido la clave. Siempre. No hay, si yo
me levanto, lo primero que tengo que hacer es orar. Voy, leo unos salmos, canto unas 2 alabanzas y meto en oración. En oración. Entonces, donde yo batallo más es en buscar el tema. Pero cuando ya el Señor me da ese tema, porque Él me lo da en una palabra de la Biblia, Él me lo da usando la naturaleza, Él me lo da hasta con una ave o con algo. Cuando yo ya tengo el tema, entonces ya yo tengo la base. Pero eso Dios me lo da siempre en la oración. Ajá. En la oración. Entonces esa es la clave. Para mí la clave es la oración. Y cuando ya tiene uno vamos a decir, ¿cómo lo nombré al principio cuando entramos? Que dices que cómo haría yo una prédica. El tema. Sí, sí. Cuando ya tengo el tema, entonces ya es bien fácil porque ya tengo la base. Ya de ahí busco el texto y del texto ya es como yo empiezo a armar la prédica. Y las mejores horas para armar mis prédicas o las prédicas que el Señor pone en mi corazón es en la madrugada. Cuando está todo silencio, cuando está todo tranquilo, es meditando en la palabra y después hasta se hace corto el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no te ajusta. Hay mucho que sacas de aquí, sacas de allá. Ahora, estas son unas versiones de estudio que te mandan a otros capítulos, a otros versículos. Yo uso ese Strong que tú tienes ahí también, sí. El diccionario. Y cuando no le entiendo muy bien en una versión, acudo a 2 o a 3 versiones diferentes para yo saber de lo que se trata, de lo que está hablando. Okay. ¿Por qué? Porque hay que saber, por ejemplo, a quién le estaba hablando o para quién fue dada la palabra, quiénes estaban ahí, quiénes eran los que rodeaban a Jesús. Pero también lo podemos ver si es un sentido donde se puede sacar en un sentido general para todos. Porque, por ejemplo, hubo específicamente donde él le habló a judíos, como por ejemplo Pablo le habla a gentiles, Santiago a quién se dirige. Y entonces nosotros tenemos que saber esos conceptos de la palabra de Dios. Pero lo más importante para mí es la oración. Y el Espíritu es el quien te revela todo. Así, ¿cuánto tiempo de oración? Si usted, por ejemplo, fuera a predicar sábado. Por ejemplo, si yo invito a Felipe, usted venga a la iglesia a predicar sábado. ¿Okay? Sí. Hoy es jueves. ¿Cuál es su rutina de oración hasta el sábado, hasta el día? ¿Iba a cambiar algo o no? Honestamente no cambia porque yo todos los días mínimo son de 30 a 1 hora. 30 minutos a 1 hora todos los días, predique o no predique. Entonces, antes, honestamente, cuando yo comenzaba, estamos hablando de unos 8 años atrás, me ponía yo como nervioso cuando me decían de una prédica, como pensativo, porque no tenía yo una comunión con Dios. Pero de que yo empecé a estudiar, y tuve que empezar a tener un devocional todas las mañanas, de ahí cambió la perspectiva de todo. ¿Por qué? Porque ya de ahí yo ya no solté la oración, no la he soltado hasta el día de hoy. Y lo hermoso es que ahora hasta mi esposa se unió a mí. Cuando yo me levanto a orar, se levanta ella a orar. Entonces, estoy empapado, gracias a Dios, de la oración, de la palabra, y esa es la fuente más hermosa. ¿Por qué? Porque no necesitas andar preocupado, no necesitas andar estresado. Si siempre tienes una comunión con Dios, siempre va a haber fluidez de palabra. Siempre va a haber esa fluidez. Ahora esa pregunta. ¿Todos los días usted le da ganas de despertar y orar? No, hay veces que me levanto de madrugada, en veces me levanto a las 5 de la mañana, algunas veces a las 3 de la mañana, otras veces que no tengo trabajo, que está lloviendo, me despierto hasta las 6, 7 de la mañana, pero en esa hora que yo me levanto, no importa, sea tarde o sea de madrugada, siempre separo ese tiempo para entrar en oración. No porque ya fueron las 6 o las 7 y hoy fue sábado o fue viernes y estuvo lloviendo y no fui a trabajar, aunque me desperté tarde, pero tengo que tener mi tiempo de oración. Sí me explico, ¿verdad? Pero aunque usted no lo quiera hacer, porque está cansado, sí, tiene prisa, el trabajo, todo, esta cosa, pero usted va así. Yo voy. Aún así va. Aún así, cansado
o no cansado. Solamente me atrevo a decir que una semana que yo me enfermé, pero muy feo, que no tenía ni fuerzas para levantarme, pero aún así, acostado le daba gracias a Dios. Pero era porque estaba yo muy débil, que no podía ni sostenerme. Me dio una Ajá. infección muy fuerte y me pusieron medicamentos muy, muy fuertes. Y estaba muy débil. Y en esos días sí yo no pude levantarme a orar, pero aún de la cama daba gracias. Pero si yo me levanto, si yo me despierto, por eso te digo, en veces hasta por las aves Dios te habla. Ajá. Emerson, ¿cómo podemos nosotros ser tan crueles o tan pocos, vamos a decir, retrasados mental, de que a las 5 de la mañana, digo a las 6 de la mañana, cuando el alba viene rayando, el sol, oímos las aves todas cantando, alegres, Emerson, no tienen casa, no tienen una luz, no tienen baño, no tienen hielera con comida, se levantan y empiezan a alabar y a glorificar a Dios. Y yo que estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, tengo casa, no paso frío. Y ellos en veces está lloviendo y se sacuden así las avecitas y empiezan a cantar. Empiezan a darle gracias a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos limitamos? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. La pereza o no sé qué. Bueno, gracias Felipe por compartir tantas experiencias bonitas que nos animan muchísimo. A mí personalmente me anima mucho su vida, su testimonio, su manera de ser cristiano. Amén, De ser gloria al cristiano Señor. me Siempre la anima. honra y la gloria sea para nuestro Sí. Dios, porque Y claro, el apóstol Pablo nos dijo para que, así, para que fuéramos sus imitadores. imitadores. Sí, o sea, como referencia, claro, Pablo no va a me salvar, No, Felipe no va a me salvar, no. pero yo agarro sus ejemplos de vida, agarro sus ejemplos para, andé platicando con Juliana, así sabes qué, son pocas personas que Dios pone en nuestro camino que podemos mirar y hay un ejemplo. Sí. Mira, Emerson, rapidito te voy a decir esto porque yo sé que el tiempo ya apremió. Pero los profetas, ellos no tuvieron un instituto. Gracias a Dios nosotros lo tenemos. Ajá. Ellos no tenían la Biblia. Ellos eran la historia de la Biblia. Ujú. Pero ellos no la conocían porque ellos con su propio testimonio se estaba creando la Biblia sin ellos saberlo. Ujú. Pero ¿cómo predicaban ellos y cómo sus prédicas eran tan eficaces? Tenemos a Oseas, tenemos a muchos profetas. Yeah. Lo que quiero decirle a los que nos están oyendo, que no seamos hipócritas, que lo que nosotros predicamos, que nosotros lo apliquemos en nuestra vida y que lo vivamos en el diario vivir. Porque si no, entonces seríamos entrando en un mundo de hipocresía, predicando lo que no vivemos, Ujú. hablando lo que no somos, diciendo lo que nosotros no hacemos. Entonces los fariseos decían, hagan esto, esto y esto, y Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ojo con esto. Es bien importante que lo que uno predique o lo que uno enseñe, uno lo aplique en su vida y uno lo viva. Porque si no, entonces estamos cayendo en un fariseísmo. En un fariseísmo. Yeah. Fuertes puntos, estamos aquí. Sí. El milagro 23, la segunda multiplicación de panes. Ya pasamos ya 1 hora y 8 minutos. Wow, ese es el podcast más grande que... Bueno, y salió tema para otros podcasts, como por ejemplo los números de la Biblia que habló ahí de las 7 canastas, 7 panes, 4.000 Sí. hombres, 5.000 hombres. No contó las mujeres, ¿por qué no contó las mujeres? Los No. niños tampoco contó, los niños. Sí. Hay muchas historias Sí, bien bonitas ahí. vemos que Él se preocupa tanto como de nuestra vida física Ajá. como de la vida espiritual. Porque Yeah. antes nosotros vemos sanando gente y todo eso. Y después los vemos que tienen hambre y también los sacia. Uhum. Entonces Él se preocupa de las dos. E que há outro ponto bem interessante neste Uhum. milagre, porque Jesus pode fazer um milagre assim. Tem hambre? Já não Sí. tem. ¿Ya? Não necessitava transformar pão, não estava No. fazendo comer. Simplesmente estava dando clases, ensinando del reino. Podia, ok, tem hambre? Já não tem. Pero não, Sí. quiso transformar panes, dar tarea a sus discípulos, acostar a la gente en grupos de, el otro habla de 50, de 100, Uhum. todo así,
organizar una fiesta, compartir parte poco para cada quien, para todos, después recoger los 12 cestos y hay 7 canastas en estos. Jesús, si hubiera hecho eso así, ya está. No, pero quiso enseñar muchas cosas con esto. De hecho, ayer con el pastor hablábamos de cerca de la boda en el reino de los cielos. Ajá. Porque también habla de que va a haber vino allá. Ajá. El que no es que él dijo, dice, ya no tomaré más de esta copa hasta cuando estemos en las bodas del Cordero. Entonces allá también va a haber comida, va a haber una fiesta. Allá yo voy a tomar vino. Allá sí. El mejor vino. Allá sí, aquí no para allá sí. Okay. Felipe, gracias una vez más. Bendiciones. Bueno, ya aprendimos bastante con este milagro. Vamos a cerrando este podcast aquí. Y vamos a seguir con el podcast. Este podcast es el número 23, pero vamos hasta 35. Y después, primero Dios, vamos a seguir con un nuevo estudio aquí. Vamos a arreglar el local, poner otras cámaras, tenemos algunos cambios aquí. Amén. En nombre de Jesús. Y vamos a traer otros invitados. Queremos hacer otros programas diferentes, como quizás debates y otros más. Vamos a ir platicando con algunos amigos que tengo y otros pastores y líderes y siguiendo con este punto. ¿Ok? Gracias por acompañar. Inscríbanse en nuestro canal. Ponte allá un like. Hable alguna cosa allá, gloria a Dios, ore por nosotros, envíe sus pedidos, sus ideas también y vamos a seguir trabajando con este nombre de Jesús. Yo nunca cobro, nunca saqué nada financieramente de lo que hago aquí hace años. Y no tengo planes de hacerlo, no. Tengo planes de expandir con el canal para que mucha gente conozca lo que estamos haciendo aquí. Pero nunca el punto es sacar ganancia de esto. No. Al contrario, de mi trabajo que Dios me bendice, yo pongo aquí en los equipamientos y todo para hacer. ¿Ok? Ese es un detalle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Felipe, sus palabras finales, consideraciones. Solamente quiero bendecirlos, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todo oyente, sobre toda persona que está atrás de este mensaje, de estas cámaras. Que el Señor bendiga tu familia, tus hijos, tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Que el Señor te haga fructífero, tanto en lo físico como en lo espiritual. Muchas gracias. Queremos saber de tus comentarios, de dónde nos escuchas, de dónde ustedes son partícipes. Pónganle like al video, pongan sus comentarios ahí. Y no sé, Dios puso esto en mi corazón ahorita. Si mi amigo Emerson un día permite que estemos de regreso, y hay personas que necesiten oración de otros lugares, pónganlo ahí en los comentarios y quizás un día vamos a hacer una grabación de puras peticiones, orando por esas necesidades. Y nosotros que oramos también todas las mañanas podemos poner esas peticiones todos los días y después ustedes nos cuentan si hubo un milagro, qué pasó con lo que tú estás pasando. Y lo que te quiero animar, que sigas adelante, porque esto no es cosa de rendirnos, es cosa de seguir adelante firmes, porque Pablo dice que esto no es del que comienza la carrera, sino del que la termina. Amén. Bendiciones. Felipe, ¿sabes qué? Ya platiqué con Juliana que así que termine los 35 milagros, quero encontrar algún lugar para tratar de reunir todas las personas que participaron conmigo. Amén. Estábamos pensando en pedir permiso al pastor Elidio para ocupar el templo y hacer una tarde de un sábado ahí con todos y sus familias, hacer un convivio y reviver estos tiempos. Amén. Y ahora usted me habla eso. Si usted quiere recibir oración de Felipe, usted envía mensaje ahí, yo envío el teléfono de Felipe, él envía oración para usted y vamos creciendo en gracia y conocimiento, según de Pedro 3:18. Sobre todo, al final dijo, sobre todo, crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, ¿cómo? Bueno, gracias yo pido a Dios, pero conocimiento, yo lo leo la palabra. Amén. Así es. Hay otra, Felipe. Pido a Dios la gracia y conocimiento. El conocimiento. Dios, dame conocimiento, Dios. Abre la Biblia. Dame conocimiento. Abre la Biblia.
Ok. Amén. Muchísimas gracias a todos en nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo. Esta semana tengo que hablar esto. Sea lleno del Espíritu Santo. Amén. No pela mitad, no. Llenos. Sea lleno, sea lleno. Vamos a conocer el otro lado con Él. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Aleluya.